Muy bien, pues buenas tardes de nuevo. Bueno, buenos días, que no hemos comido todavía, perdón. Vamos un poquito justitos de tiempo. Tenemos que acabar para las 2. Bueno, saludaros, daros la bienvenida y agradeceros que estéis con nosotros, ¿no? Y digo, por este corto de tiempo, espacio que tenemos y, bueno, que en un ejercicio de, como estamos hablando todo el rato de electrificación, que sepáis que he electrificado las sillas, ¿no? O sea, que el que se me pase de tiempo, tengo aquí un botón para darle. Bueno, simplemente por enmarcar la situación, pues bueno, se ha estado comentando a lo largo de toda la jornada, la transformación tecnológica e industrial en la que estábamos inmersos, pues se ha visto afectada por toda esta tormenta perfecta, subida de las materias primas, subidos costes energéticos, crisis de los semiconductores, bueno, todo esto que hemos visto, la rotura de las cadenas logísticas, todo este panorama en el que bueno, pues nos encontramos. A pesar de ello, el sector en el 2021 respecto del 20, bueno, pues tuvo una mejora en lo que son los índices de facturación, pero de un torno al 6%, pero es cierto que con unos márgenes absolutamente presionados, ¿no? Y esta es una situación que todavía, obviamente, pues persiste. El tema de los microchips, bueno, se está empezando a ver un poquito la luz, pero como sabéis, fabricar la maquinaria para producir esos chips, en algunos casos son líneas que miden 100, 120 metros, pues va a llevar un tiempo todavía, puede llevar aproximadamente pues un año y medio, con lo cual eso todavía va a tardar un poco. Las materias primas, algunos indicadores le están diciendo ya desde el último mes, el aluminio está bajando, el acero está bajando, vamos a ver qué ocurre con eso. Y luego, obviamente, esto está la parte del consumidor, que con el coste de la energía, el coste de las, digamos, de los combustibles y luego pues el nivel tan brutal de inflación que tenemos, pues bueno, pues es un panorama complejo. A pesar de ello, y es algo que ponemos en valor, los proveedores aumentaron la inversión el año pasado destinada a I+D+I en un 8,5% y manteniendo la inversión del 4% de inversión en los últimos 5 años, y además que no queda otra que aplicar esta palanca para seguir manteniendo en España un ecosistema de innovación puntero y que a través de esta diferenciación tecnológica que nos permite la I+D+I, pues permitir que los centros decisores acaben decidiendo, tirando por España para la localización de sus vehículos y para la localización de los componentes, ¿no? Bueno, sobre estos retos que se enfrentan las empresas por esta situación que acabo de describir, una pregunta que os hago a todos para que respondáis brevemente. ¿Cómo afecta esta coyuntura económica de la inflación y la crisis post-COVID a las diferentes áreas operativas de las empresas de automoción y qué medidas están tomando para reducir su impulso, ¿no? Empezamos por ti, Vicente, si te parece bien. Muy bien, muchas gracias, José. Muchas gracias, Arnauto, por el evento. Buenos días a todos. Yo creo que lo comentaba Francisco hace un rato, yo creo que el COVID ha impactado sobre todo en los volúmenes de producción. En España, daba los datos a nivel global, en España veníamos o rozábamos los 3 millones de vehículos producidos, estamos ahora en 2,2. Es un impacto muy fuerte y que a su vez está muy alineado con la reducción europea del 23%. Y ahora tenemos que salir de ese proceso o recuperar esos niveles de producción inmersos en un proceso de transición hacia el vehículo eléctrico y conectado, con lo cual combinar los dos temas pues es un reto enorme. La digitalización y las herramientas tecnológicas han de ser una palanca clave para hacer esta transición. En primer lugar, para mantener e incluso mejorar los niveles de productividad a nivel industrial y en los procesos industriales, y ahí hay infinidad de herramientas digitales que tienen que permitirnos mantener la posición competitiva. España siempre sale en los ratios europeos a la cabeza en cuanto a vehículos producidos o ensamblados por empleo directo. Eso es gracias a la robotización, a la automatización y, por supuesto, a todo el despliegue de herramientas digitales en la cadena de suministro, en la logística, en la planificación, en el mantenimiento, en la optimización de los procesos industriales, la gestión del dato, etcétera. Y, en segundo lugar, digitalización está directamente relacionado con la conectividad del vehículo. Vamos hacia un vehículo eléctrico y conectado, que muchas veces nos dejamos esta segunda palabra. Conectar el vehículo es engancharlo digitalmente con todo un ecosistema de infraestructuras, con todo un ecosistema de sistemas de telecomunicaciones, etcétera. Por tanto, la digitalización al servicio de la eficiencia y la digitalización al servicio de acelerar la transición. Muy bien, muchas gracias, Vicente.
Xavier, respecto a la cadena de suministro. Sí, pues bueno, inicialmente con el COVID, uno de los problemas principales que hubo en la cadena de suministro fue precisamente la incapacidad de poder gestionar una cadena de suministro just in time para evitar, bueno, se estaban utilizando el just in time evidentemente para evitar stocks, etcétera, etcétera. La incapacidad de poder gestionar efectivamente o eficazmente esa cadena de suministro pues llevó efectivamente a mucha de la disrupción que hubo en su momento. Ligado a eso hubo también, cuando empezó a abrirse un poco más el mercado, pues un efecto látigo, un bullwhip effect, ¿no? Pues se produjeron muchas imprecisiones en la estimación de la demanda por parte de muchos de los actores, lo cual llevó pues, en buena parte a que muchas empresas importadoras, sobre todo, elevaran el nivel de sus pedidos en más de un 100%, causando un ahogo bastante importante, sobre todo en los países productores, lo cual pues eso afectó. Ahora parece que estamos dando un poco la vuelta. En muchos casos, en muchos sectores, se ha pasado del just in time al just in case. O sea, parece que hemos dado un giro de 180 grados que tampoco es lo correcto. Es decir, sí entiendo pues, que tiene que haber una necesidad de decir, oye, pues voy a tener hay que hacer un cierto acopio de materias primas para que podamos subsistir en nuestro día a día. O sea, un cambio drástico del just in time al just in case pues, tampoco es lo correcto. Parece que incluso ahora está habiendo también un alejamiento, ¿no? Sincronizado de la globalización. Parece que nos estamos alejando de los mercados de China, de los productores principales, y está habiendo, parece ser, una concentración o una relocalización de muchas plantas de producción a territorios, si no europeos o nacionales, muy cercanos. Es decir, tenemos, geográficamente hablando, tenemos pues áreas que están altamente industrializadas, altamente digitalizadas, Oriente Medio, Turquía, etcétera, etcétera, y además cuentan con inversiones muy, muy potentes, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces, pues son mercados en los que pues, podemos confiar. En nuestro caso, ¿no? El sector logístico pues, está invirtiendo muchísimos recursos y muchísimos efectivos pues para hacer frente un poco a esa disrupción. Los pedidos de buques nuevos, por dar una idea, se ha incrementado en los últimos 6 meses en más de un 22%. Contamos con terminales portuarias mucho más efectivas que antes, terminales semiautomatizadas, con unas capacidades que se han incrementado, se han multiplicado en casi un 1,5%, y la eficiencia en las operaciones en casi un 3%, con lo cual pues yo creo que estamos empezando a estar muy bien posicionados pues para dar solución. Muchas gracias. Antonio, pues esta pregunta referente ahora a las personas. Del lado de las personas, que es del lado del que se va a hablar, ¿no? Del lado de las personas, yo diría que con el COVID y con la salida del COVID, lo que se ha puesto a prueba en las organizaciones, especialmente en la industria de automoción, ha sido el cómo una industria como la del auto, pionera en medidas de flexibilidad, ha sido capaz de adecuarse a estos momentos a través de pues, medidas como los ERTEs, medidas como la disposición de distribución irregular de la jornada, de jornadas industriales, de otro tipo de bolsas de horas, y todo esto ha permitido pues, tener un pequeño salvavidas para afrontar toda esta época, ¿no? Y con respecto a lo que nos viene, y hablabas antes de la inflación, José, pues yo creo que nos viene un momento en el que desde ya estamos viviendo pues, negociaciones de acuerdos colectivos, que esta es la siguiente que nos toca jugar, la siguiente partida que nos toca jugar. Y aquí nos jugamos mucho, porque yo diría que el sector no va a poder afrontar una inflación salarial como la que estamos viviendo del 10%. Esto yo creo que es completamente irreal. Entonces, lo que tendremos que abordar es cómo somos capaces de compensar a nuestros trabajadores mediante otras vías. Y aquí se abre una vía cualitativa de cómo podemos ser atractivos como empresas para los trabajadores a la hora de políticas de compensación y beneficios, teletrabajo, que hablaremos después, espero, y otro tipo de medidas, y salarialmente cómo somos capaces y ser creativos de establecer otro tipo de salarios que tengan no solo una composición fija, sino una composición variable que vaya un poco a tenor de cómo es la cuenta de resultados a final del año ordinario, y esto nos permita pues, que las empresas sigan progresando en el día a día. Perfecto. María, desde la perspectiva de las materias primas, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues ya se ha hablado bastante aquí de materias primas, ¿no?
Y en este caso, después de la pandemia, pues ya se ha visto que las materias primas pues, se están como estabilizando un poco en el caso del vehículo convencional, pero es verdad que en el caso del vehículo eléctrico, como ya ha mencionado Antonio, el presidente de Repsol, pues realmente tenemos un problema geopolítico y hay más problemas. Ahora mismo tenemos un mercado que es muy volátil y hay que entender por qué es volátil. En el caso del vehículo eléctrico, el componente principal es la batería, que además es el 65% del coste de este vehículo. Y esta batería está compuesta de materiales como el litio, como el cobalto, el manganeso y el níquel. Vale, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que después de pasar la pandemia, de pasar este pico de aumento de costes, ha venido un evento que no se esperaba, y es que las ventas de vehículo eléctrico han aumentado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, todos los inversores se han empezado a establecer nuevos planes de expansión para extraer más minerales, como es el caso del litio, y esto lo que ha hecho ha sido captar la atención de muchos inversores. De esta manera se ha acelerado el crecimiento del precio del coste del litio, se ha acelerado de tal manera que ahora estamos hablando de que el carbonato de litio cuesta 7 veces más que hace un año. Entonces, claro, es un momento de muchísima inestabilidad en la que no se pueden hacer muchas predicciones de coste. Pero, claro, no hay que perder el ojo de que estamos hablando de materias críticas, materiales críticos, que crítico significa que están en muy baja abundancia en la corteza terrestre, entonces cuesta mucho extraerlos. Y que además su control está sobre unos pocos países. Por eso mismo, en el caso de materias primas y relacionado con el coste de estas, es muy difícil hacer una predicción. De hecho, los expertos hacen predicciones a muy corto plazo, pero hay que tener en cuenta que la oferta es baja y que la demanda va a ser muy alta. Entonces, son claves para saber, para tener mucho cuidado a la hora de hacer predicciones e intentar generar oportunidades para bajar ese precio y aumentar la oferta que tenemos. La oferta. Eso es. Muy bien, María, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora Me toca. de otro tema y vamos a empezar por ti también. Bueno, obviamente España ocupa actualmente una posición pues, muy relevante en el panorama europeo como segundo fabricante de vehículos y obviamente también a nivel mundial, en la novena posición. Y debemos seguir siendo un referente para mantener la competitividad. De la competitividad industrial es lo que vamos a hablar ahora desde vuestra perspectiva como expertos en vuestras respectivas áreas. Entonces, María, esta pandemia, la crisis logística posterior, pues ha mostrado las dificultades derivadas de no contar con cadenas de valor suficientemente robustas y que dependen de determinados países, ¿no? ¿Qué oportunidades se plantean para las empresas del sector en el ámbito de las materias primas críticas? ¿Están desarrollándose tecnologías con menor dependencia de estas materias? Bueno, pues la respuesta es que sí, ¿no? Obviamente son materiales críticos y hay que desarrollar otras tecnologías para depender menos de ellos. Por ahora, dentro de las distintas químicas está la química NMC de cobalto, que es la que utiliza LG Energy, y lo que se está tendiendo es a reducir el contenido en cobalto. ¿Por qué? Porque el cobalto, dentro de estas celdas, el cobalto es el 30% del coste de la batería, entonces está llegando a límites como 10% del cobalto para estas químicas. También hay otras compañías que lo que están apostando es por hacer mezclas de químicas. Por ejemplo, este sería el caso de BMW, que está apostando por una tecnología que es la mezcla de química LFP y la química NMC. En este caso, la química LFP es una química que contiene litio, fósforo y hierro, entonces ya perdemos la dependencia con el cobalto, con el níquel y el manganeso, y funciona bastante bien, es bastante competitiva. De hecho, Tesla también tiene este tipo de químicas incorporado en sus vehículos. Hay otros materiales que se podrían sustituir, como el grafito, que está en el ánodo, que se puede llegar a sustituir por litio directamente o por titanato de litio, pero sin duda la tecnología más rompedora es la tecnología de ion sodio. Funciona muy parecida a la del litio, pero con iones de sodio. Esta tecnología, el fabricante de baterías CATL, que es un gigante asiático, ya aprobó un primer prototipo el año pasado y se prevé que en el 2023 empiece su producción masiva. Entonces, es de las tecnologías más rompedoras. Y aparte de esto, también es importante decir que no son solo tecnologías, también son asociaciones. Por ejemplo, el pasado junio, Canadá, Estados Unidos y otros países establecieron un acuerdo que se llama el Mineral Security Partnership, que es un acuerdo para establecer una cadena de suministro segura en torno a estas materias primas y poder crear un mercado competitivo en estos países de producción de baterías.
Estupendo. Me he pasado. Contestadísimo. No, fenomenal. Antonio, ¿qué cambios se han producido en el área de las personas derivados de la pandemia, tanto en la parte industrial como en la parte en el staff o de back office? ¿Y habéis detectado cambios en los perfiles y habilidades sociales, los soft skills, que demandan las empresas en las nuevas contrataciones? Sí, bueno, algo muy manido, ¿no? Y estamos en un proceso de una grandísima transformación. Y este proceso de esta gran transformación yo creo que tiene dos piedras angulares que se han estado reflexionando durante todas las conversaciones, ¿no? Cuando hablábamos de talento, ¿no? El primero tiene que ver con la mano de obra indirecta que vamos a necesitar o que estamos ya necesitando en nuestras plantas, ¿no? Donde además tenemos perfiles muy deficitarios. Hablamos de ingenieros de software, hablamos de programadores, hablamos de analistas de Big Data y otro tipo de tecnologías que a día de hoy pues nos cuesta mucho atraer y, por qué no decirlo, también retenerlas, ¿no? Y, por otro lado, seguimos teniendo un déficit de talento muy importante pasado el COVID en mano de obra directa cualificada, en oficios profesionales que alimentaban todas nuestras fábricas históricamente y que hoy por hoy siguen siendo deficitarios, ¿no? Tenemos un déficit importante de electromecánicos, tenemos un déficit importante de carretilleros, de chapistas, de pintores, incluso de oficios de control numérico, ¿no? Muy típicos de España, como el torno, la fresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pues tienen que imperar dos estrategias, ¿no? Una primera estrategia de cómo abordar la parte de atracción y captación de talento, y yo creo que aquí hay muchas ideas, pero yo me quedaría con el intentar invertir en la formación de estos trabajadores, en intentar crearlos directamente. AECO tiene alguna experiencia con algunos de los proveedores que están hoy en la sala, en Japón, en Alemania o en Estados Unidos. Y por otro lado, pues de la parte de la mano de obra directa que ya tenemos, pues pedir más inversiones en lo que se ha denominado colaboraciones público-privadas esta mañana, ¿no? Yo creo que aquí necesitamos mucho del ejercicio de que el ámbito docente se entienda con el empresarial y administre pues perfectamente bien los perfiles que necesitamos. Estupendo. Vicente, ¿qué palancas podemos utilizar en el área de la digitalización, ¿no? ¿Qué hacer para que las empresas no se queden atrás, ¿no? En esta situación en la que estamos, desde vuestro punto de vista, Sí. en Deloitte? Y yo creo que a nivel digital hay muchas herramientas encima de la mesa ahora mismo. Y que complementan todos los avances que ha habido en automatización, en robotización, en los propios procesos industriales. Podemos hablar de sensorización, podemos hablar de IoT en el proceso industrial, podemos hablar de sistemas de control tower para mejorar la planificación y la visión integral a lo largo de toda la cadena. Podemos hablar de herramientas que monitorizan la trazabilidad, podemos hablar de sistemas de realidad aumentada para mejorar las actuaciones en controles de mantenimiento. Hay infinidad de herramientas al servicio. Nosotros, desde nuestra visión, siempre decimos que lo importante es elegir correctamente y no volverse loco en este mundo de la digitalización. Hay muchas tecnologías encima de la mesa, hay que elegir correctamente, hay que garantizar que los casos de uso salen correctamente y luego tenemos que tener dos consideraciones encima de la mesa. La primera es que como decíamos antes, de todas las plantas de fabricación que tenemos, el centro de decisión está fuera de España y eso lo tenemos que compensar con un avance en los niveles de competitividad y de productividad. Elegir bien en este despliegue de herramientas digitales es fundamental para que la competitividad siga evolucionando correctamente. Y la segunda es un tema de escala. Desplegar herramientas digitales requiere inversiones y requiere músculo financiero. Lo comentaba Jordi antes también. Tenemos un sector con más de 1000 compañías, perteneciendo a más de 700 grupos y acometer este tipo de proyectos requiere músculo financiero. Tenemos que avanzar en la colaboración. Lo hemos visto durante todo el periodo de intensidad de todos los programas que se han presentado en el PERTE-BEC, que se ha cerrado hace un mes y pico, la consolidación de consorcios, la colaboración público-privada, pymes, compañías de tamaño medio, asociaciones con centros de I+D, centros de desarrollo tecnológico, startups que están poniendo herramientas digitales encima de la mesa. Tenemos que avanzar mucho en esa colaboración para tener más capacidad de acelerar en este despliegue digital. Sí, es un concepto que nosotros hemos estado transmitiendo también a lo largo de toda la jornada, ¿no? La necesidad de la colaboración, tanto público como privada, pero también a nivel privado de los diferentes ecosistemas, ¿no? Y juntos pues caminar un poco más deprisa y más unidos, ¿no?
y además relacionado con las cadenas de valor, me imagino que eso también tendrá su trascendencia. En este sentido, Xavier, y con la experiencia amarga, ¿no?, de lo vivido los últimos 2 años en el área de logística y la gestión de la cadena de suministro, ¿qué recomendaciones daríais a las empresas para mitigar a futuro el impacto de estos incidentes puntuales, ¿no?, en un entorno muy globalizado y con un sector muy expuesto por la complejidad de las cadenas de suministro? Sí, bueno, sí es cierto que el sector de la logística pues, ha jugado un papel bastante crucial en la amarga experiencia, pero también está haciendo esfuerzos ímprobos por devolver solidez y confianza a la cadena, ¿no? Yo lo resumiría en una frase, y es que necesitamos robustez en la cadena de suministro, cadenas de suministro robustas y resilientes, y eso se consigue, desde mi punto de vista, ¿no?, con varios puntos, ¿no? Uno es, aunque parezca una obviedad, planificación y forecasting. Parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, debemos ser capaces de anticipar las necesidades y exigencias del mercado basadas en nuestra experiencia. Importantísimo es tener objetivos e indicadores de gestión para comprobar que la cadena funcione. Y muy relacionado con esto, la flexibilidad. Es decir, la cadena tiene que ser apta para ser modificada. Sí nos hemos encontrado nosotros en nuestro sector muchas veces con cadenas excesivamente rígidas que no facilitan ningún cambio, ¿no? Necesitamos tener inventarios exactos, y además creo que es la palabra correcta, o sea, inventarios exactos, ni por exceso ni por defecto. Evitar en la medida de lo posible caer en el pánico y comprar de forma desmesurada o buscar alternativas de forma desmesurada. Invertir en esfuerzos para mejorar, para buscar mercados alternativos, incluso invirtiendo en dichos mercados, es decir, ayudar al desarrollo de dichos mercados, estudiar incluso los Tier 1 de nuestros propios proveedores, es decir, estudiar las cadenas logísticas o la solidez de las cadenas logísticas de nuestros propios proveedores de forma que afecten lo menos posible, negativamente, lógicamente, a la nuestra, ¿no? Y aunque parezca una obviedad, pues desarrollar una relación de partenariado con los proveedores logísticos de transporte, sobre todo con el cambio que está sufriendo el sector del 3PL al 4PL, pues más que un mero proveedor nos estamos convirtiendo en socios estratégicos, ¿no?, que podemos pues, ayudar muchísimo a optimizar los procesos de cada empresa. Bueno, estás poniendo el foco mucho en la importancia de los indicadores, ¿no? Sí. Para poder realmente saber dónde está uno, ¿no? Exacto. Y saber cómo cambiarlo. Exactamente. Saber cómo cambiarlo. Bueno, vamos ya con la última pregunta y luego os pediré nada más una frase muy breve para cerrar. Hoy agradeceros que estáis siendo muy concisos para cumplir escrupulosamente con el tiempo. La pandemia ha provocado que se cuestione la globalización tal y como la conocemos, ¿no? Empiezo por ti, Xavier, ¿cómo ha afectado el COVID a las organizaciones desde el punto de vista logístico y si existen realmente oportunidades de relocalización industrial y tecnológica en Europa? Sí, bueno, yo tengo que decir que la industria del motor en España creo que ha resistido con mucho éxito los envites de no solo el COVID, sino incluso de la competencia internacional. Se han mantenido los volúmenes de empleo, se han elevado los niveles de productividad laboral, con lo cual pues está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, inevitablemente pues hay que enfrentar la reconversión del sector, que es algo que ya está sucediendo. Estados Unidos, ¿no?, parece que ha sido durante los años de la pandemia un poco el país que ha sufrido especialmente las carencias derivadas de la pandemia, y Estados Unidos sí está liderando ya esa relocalización de muchas plantas de producción, intentando traerlas de vuelta a Estados Unidos. En nuestro caso, pues vamos siguiendo la estela de los Estados Unidos, como es lógico. Pero sí es verdad que muchos sectores ya parece que están empezando a apostar por una relocalización también. A mí, personalmente, no me parece realizable a muy corto plazo. Al final, pues una fábrica evidentemente necesita pues, de una red de proveedores y servicios. Ese tipo de vínculos tardan años en consolidarse, o sea, no es algo que se haga de la noche a la mañana, aunque, insisto, sí hay indicios. No hay que olvidar la emergencia climática, juega un papel muy relevante pues, en el intento de minimizar el impacto medioambiental de ciertas industrias. Y yo creo que debemos procurar que el sector industrial sea mayor, es decir, debemos, pues, no solo mayor, sino también más competitivo. Debemos incluso también establecer objetivos medibles a alcanzar. Antes hablábamos pues, de un 10% del PIB, yo creo que es bastante razonable pensar en un 15% incluso, con lo cual debemos incrementar el tamaño de las empresas nacionales, debemos hacerlas más competitivas,
ayudar a desarrollar el sector de las manufacturas avanzadas y, sobre todo, y eso nos afecta directamente a nosotros, desarrollar muchísimo más los tan necesarias asociaciones, clústeres regionales nacionales o sectoriales nacionales, porque, en definitiva, sois una herramienta muy, muy, muy potente para dar salida pues, a cualquier inquietud en lo que es innovación, en lo que es formación, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, pues estamos en un mundo que tiene unas fronteras cada vez más difusas, entonces el dominio en lo que es tecnologías y la capacidad de llevar a cabo innovaciones es lo que va a mandar aquí. Muy bien. Vicente, desde el punto de vista de la digitalización, las oportunidades ligadas a la digitalización. Pues en línea con lo que decía Xavier, es cierto que se van a producir algunos o se van a revertir algunos procesos de relocalización. Yo creo que tenemos que centrarnos sobre todo en la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado, ¿no? Los procesos de reversión son complejos desde un punto de vista de homologación, procesos industriales desde un punto de vista de desarrollo del nuevo parque de proveedores. Ahí hay herramientas digitales que nos van a ayudar. Yo creo que tenemos que centrarnos en que la nueva cadena que se despliegue, vivimos o estamos viendo cómo se van a crear fábricas de baterías en Sagunto, Extremadura. Tenemos muchas inversiones por delante encima de la mesa. Y hablando de digitalización, se van a incorporar un montón de empresas digitales, miles de empresas digitales que hay que interconectar, hay que enganchar dentro de la cadena. Hay que garantizar que todo ese ecosistema se interconecte, que la transferencia de datos y el flujo de información funcione correctamente, y es donde van a estar las oportunidades. No solo es una cuestión de revertir procesos que se han hecho en las últimas décadas, sino aprovechar la nueva transición para garantizar que esos centros de producción, que esos centros de decisión, que todo ese despliegue tecnológico con esos equipos que van a acelerar la transición digital, la conectividad, el enganche con las infraestructuras, todo eso tenemos que garantizar que se mantiene localizado en España, porque va a abrir un montón de nuevas oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Antonio, hablando otra vez de las personas, ¿no? Y con la experiencia que tienes tú y que tenéis desde ADECO, ¿no? Aquí estamos hablando también de la incorporación del talento remoto a las organizaciones, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a comentar antes, ¿no? Sí, sí. Tengo miedo que la electrificación de la silla me salte. Tranquilo, vamos bien. Bueno, hablaba de talento antes. Yo creo que es importante que todos entendamos en la sala que ya no es la empresa la que captura el talento, sino la que tiene que darle ventajas al trabajador para que sea su primera elección. Es decir, es el candidato hoy quien elige la empresa y no la inversa, ¿no? En Estados Unidos, en noviembre de 2021, 4,5 millones de personas directamente abandonan su puesto de trabajo. Esto se conoce como la gran renuncia, ¿no? Y cuando hacen una encuesta a varias de las personas, a muchas de las personas que formaron parte de esa gran renuncia, el 50% de ellas ponían como principal ítem el trabajo en remoto. O sea, me voy de la empresa, abandono mi empresa porque prefiero trabajar desde casa, prefiero conciliar mi vida familiar, ¿no? Entonces, esto es un aspecto súper importante. Luego había un segundo que tenía que ver con trabajar por proyectos, y luego había un tercero que era el reconocimiento salarial, ¿no? O sea, que efectivamente me paguen más por desarrollar mi trabajo. Entonces, yo creo que hay similitudes con lo que sucede en España o con lo que va a suceder en España, porque el talento joven que se está incorporando, esa generación de millennials o esa generación Z, nos va a requerir el trabajo en remoto. Nos lo va a requerir en mayor o menor medida, y vamos obligados a tener que buscar fórmulas no tanto de teletrabajo como de smart working, de ser inteligentes trabajando, de poder trabajar desde cualquier café, trabajar desde cualquier sede de nuestras empresas, o, por qué no, trabajar en otros países directamente para nuestra misma empresa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí vamos un poco forzados. En segundo lugar, yo creo que hay que trabajar muy bien el hilo de trabajar por proyectos. Esto no quiere decir que un trabajador, que un empleado finalice un proyecto y finalice su carrera profesional con la empresa, sino que podemos enlazar en su career path diferentes proyectos profesionales para que pueda seguir trabajando con nosotros. Y finalmente, el mismo eslabón que citaba antes, ¿no? Y es la formación continua. El invertir en formación para los trabajadores, en fórmulas de colaboración público-privada, para que ese eslabón a eslabón, ese proyecto a proyecto, tenga una razón de ser con esa formación y con ese reskilling y upskilling de competencias. En el fondo, lo que estoy diciendo en definitiva que es que las empresas que no se planteen un ejercicio de flexibilidad muy importante cara
a captar este talento lo van a tener complicado, ¿no? Absolutamente. Y la introducción también de lo que, bueno, mucha gente ya está pasando a denominar el salario emocional, ¿no? Que, bueno, que pasa por el teletrabajo o por otras opciones, ¿no? que se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Ese es el punto. Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Ya por terminar, María, en las cuestiones ligadas a las materias primas, la explotación de los recursos naturales, la gestión eficiente de los recursos para recuperación y reciclado de las materias primas. Respecto a la relocalización, ¿cómo lo veis desde tu punto de vista? Bueno, pues respecto a las materias primas dentro de la electrificación, estas oportunidades que tenemos nosotros, la relocalización, que es lo que comentaban, lo primero que tenemos que hacer en España es ver qué tenemos nosotros y qué podemos explotar. Por ejemplo, está el caso de las minas que hay en Extremadura, de la empresa Infinity Lithium, que está intentando, bueno, que su proyecto final es intentar sacar todo el litio que hay en esas minas de una manera sostenible y además fabricar los componentes de la celda en el propio lugar. ¿Para qué? Para eliminar los impactos asociados al transporte de estos materiales de un sitio a otro. Entonces, todo esto además lo quiere hacer de una manera muy sostenible. ¿Por qué tiene aquí una importancia clave la sostenibilidad? Porque detrás de todo esto está el nuevo reglamento de baterías de la Unión Europea, que nos va a marcar los hitos que tenemos que conseguir para poder entrar en este mercado. Al final, este nuevo reglamento lo que está intentando es crear o generar una cadena de valor de producción de baterías dentro de Europa, de tal forma que las baterías se fabriquen de la forma más sostenible posible y además crear un ecosistema de economía circular que permita que cuando una batería llegue a su fin de vida se puedan reutilizar sus materiales en nuevas baterías y así frenar un poco la dependencia con otras regiones, como es en este caso de China, que contienen todas esas materias críticas. Entonces, otras de las oportunidades ligadas a estas normativas vienen, por ejemplo, con la utilización de herramientas ligadas a la digitalización para poder calcular la huella de carbono de la batería, para poder calcular el análisis de ciclo de vida y, aparte de eso, intentar formar todo nuestro tejido empresarial, todos nuestros profesionales en términos de sostenibilidad y de producción de baterías. Y tenemos una muy buena oportunidad con el European Battery Academy, que es un organismo, una herramienta de la Unión Europea que va a empezar a lanzar cursos en España. Entonces, esto es una oportunidad. Pero, sobre todo, para mí, la mejor oportunidad, que es verdad que es a largo plazo, es el crear o generar un mercado de reciclaje de baterías. Porque de esta manera nos vamos a asegurar tener estos suministros. Y además es otra cosa que va a venir marcada por la Unión Europea, porque en un futuro se va a establecer que las baterías tienen que contener un mínimo de material reciclado. Entonces, bueno, esas serían todas las oportunidades. Bueno, muchas gracias, porque la verdad es que lo explicas con una claridad impresionante. Bueno, ya por concluir, nos quedan 2 minutos 44 segundos. Un titular a modo de conclusión. El título de la mesa era Retos y oportunidades. Podéis escoger reto, oportunidad o, bueno, concluir con una frase. María, empezamos por ti. Muchas gracias. Bueno, en la situación actual que tenemos ahora mismo de incertidumbre y mirando hacia el futuro, está claro que vamos a tener problemas para extraer estas materias primas. Entonces, todos los planes que podamos hacer a nivel nacional para mejorar la extracción y la refinería y la producción de baterías a nivel nacional van a ser bienvenidos. Y además, todo esto haciéndolo desde un punto de vista muy sostenible y teniendo muy en cuenta la economía circular. Muy bien, estupendo. Antonio. Pues alguien dijo alguna vez, no sé quién, que el éxito es aquello que ocurre cuando los sueños ganan a las excusas. Y yo creo que estamos aquí con ese propósito, ¿no? Y yo tengo 3 sueños, básicamente. El primero es recuperar, lo decía antes Antonio Bufao, flexibilidad. Necesitamos una flexibilidad laboral que no esté en un marco tan rígido como el que tenemos actualmente. Necesitamos talento en las organizaciones que nos empujen hacia ese futuro tan halagüeño. Y necesitamos un propósito común que nos aúne a todos, que yo creo que es el que tenemos a día de hoy. Estupendo. Muchas gracias por la concesión también. Vicente. Pues yo creo que se ha comentado a lo largo de toda la mañana. Estamos viviendo probablemente la mayor transformación con 2 vectores de transformación que se están acelerando enormemente, el de sostenibilidad y el de digitalización. Esto además ocurre en un entorno de enorme complejidad e incertidumbre y con una situación crítica en cadena de suministro, materiales, transporte y energía. Pero a su vez eso abre un montón de oportunidades para mejorar la posición
competitiva de la industria en el país. Por tanto, primero, una llamada a la colaboración. Tenemos que trabajar conjuntamente para acometer los grandes proyectos e inversiones que hay por delante. Y, en segundo lugar, una llamada a la urgencia y a la acción. Tenemos que acelerar la ejecución para ponernos a la cabeza en esta transición. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Xavier. Pues mi frase es bastante sencilla. O sea, yo diría cadenas de suministro robustas, pero es verdad que le añadiría flexibilidad y resiliencia. Es decir, robustez, flexibilidad y resiliencia. Fenomenal. 15 segundos antes. Os felicito. Muchísimas gracias por vuestras reflexiones, sobre todo por vuestra concisión. Yo creo que habéis lanzado mensajes muy directos, muy concretos. Se trataba también de extender en vuestras diferentes especialidades con planteamientos concretos específicos y también con ese planteamiento estratégico que también habéis hecho o con esas iniciativas y reflexiones que habéis puesto encima de la mesa. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a vosotros. Muchas gracias.